Les cuento que Marcelo es Enterprise Agile Coach y es Digital Tech Fan, ¿sí? Él se define como un emprendedor serial y él tiene mucha experiencia en negocios, personas y tecnología de la información, y también ha dictado programas en todo lo que es educación ejecutiva de manera internacional, por ejemplo, en España. Después, Genoveva es profesional del marketing y la comunicación, ocupó cargos ejecutivos en empresas multinacionales por más de 20 años, es docente en escuelas de negocios para todo lo que es carreras de posgrados, y también es experta en todo lo que es publicidad, creatividad, y ella también es consultora. Con Geno hace mucho tiempo también que damos clases en otras escuelas de negocios, como bien está puesto acá, particularmente en España o en Chile, y es un ámbito donde nos gusta participar, ¿no? y llevar mucho de lo que es la cosa real o el día a día a la virtualidad, ¿no? Nos gusta mucho jugar con estos ambientes virtuales que a veces, en el mejor de los casos, los podemos hacer presenciales y viceversa. Así que es un espacio donde nos sentimos cómodos y queremos que también ustedes se sientan cómodos, entendiendo que la virtualidad hoy pasó a ser como algo común, ¿no? A partir del 2020, pero que antes no lo era, ¿sí? Y encima estar haciendo una capacitación de lo que es transformación digital en un modo online puede ser un gran desafío. Bueno, sí, tienen razón, es un gran desafío. Así que un poco vamos a tratar de ayudarlos a bajar las ansiedades y contarles un poco de qué trata este programa, y que en un punto tiene 4 grandes pilares, ¿no? Cuando hablamos de transformación digital, nos gusta siempre hablar de 4 grandes temas. Primero es generalmente que se habla de mindset, ¿sí? Y fíjense que ahí ya nosotros no hablamos de mindset, hablamos de mindflex. ¿Por qué? Porque pensamos que obviamente es un cambio de cabeza, de forma de pensar y todo, pero si nosotros cambiamos de un seteo a otro es como que nos vamos a setear de vuelta en esa situación y no estaría bien, ¿sí? Entonces pensamos de que el cambio de mentalidad en el cual nosotros tenemos que basarnos en lo que es un proceso de transformación, que es un proceso de cambio continuo, ¿sí? Es en la flexibilidad, ¿sí? Y la flexibilidad primero empieza por pensar las cosas diferentes, y quizás para los que tenemos algunos años, algunas canas y experiencias laborales y personales, el modo estructurado es lo más normal, ¿no? Pero hoy tenemos una interacción con un montón de personas, de otros roles y de otras generaciones que ven el mundo diferente, y eso creo que está muy bien para poder compartirlo y entenderlo. El otro pilar son los procesos, ¿sí? Si nosotros queremos ser ágiles, claramente los procesos tienen que adelgazar, se tienen que modificar, se tienen que agilizar, ser más sencillos, ¿no? Y pensar una transformación con los mismos procesos que tenemos hoy es complejo, con lo cual es algo que en todas las empresas que necesitan transformarse, es algo clave, ¿sí? El otro punto somos nosotros, las personas. Y las personas no somos plug and play, de un día para otro no cambias el rol, de un día para otro no vas a ser un Scrum Master si no tenés entrenamiento y capacitación, no vas a ser un líder de una gerencia de transformación. O sea, necesitas, digamos, un background y una experiencia y un acompañamiento que te ayude en todo este proceso, ¿no? El cambio de las personas muy relacionado con el mindset, que a veces el mindset o mindfulness, como lo nombramos nosotros, está más relacionado a cómo lo ve la empresa y hacia dónde lo quiere abordar, ¿no? Y por último, fíjense que las tecnologías es un habilitador, ¿no? Las tecnologías no lo debemos ver como que, tenemos que digitalizar porque así nos transformamos, no. La idea es buscar primero a dónde queremos ir, entender el escenario en donde estamos, cuáles son nuestras fortalezas y hacia dónde queremos crecer y dirigirnos, ¿sí? A partir de ahí todo tiene mucho más sentido, ¿no? Encontrar este norte para poder transitar ese camino de una manera con mayor chances de éxito, ¿sí? Como dice acá, el desafío pasa por entender el contexto y adaptarse a nuevos escenarios, tanto sea para personas, empresas y profesionales, ¿sí? Porque nosotros podemos ser los más adaptativos del mundo, pero si estamos en una industria o en una empresa que no lo piensa igual, claramente nos vamos a chocar con la pared muchas más veces que otras, ¿sí? Así que la transformación digital está pensada o comentada para aquellas empresas que ya hace algunos años, ¿no?, están en un proceso de cambio, que ven al cambio como algo necesario, algo fundamental y algo del cual tienen que empezar a abrazar, ¿sí? O sea, porque si fines del 2019 teníamos un plan anual,
un plan quinquenal, claramente eso se rompió en muchos pedazos, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué hicieron a principios de este año, a fines del anterior? ¿Volvieron a hacer un plan anual? ¿Sí? Con la experiencia que han tenido del anterior. Bueno, esto también es la gimnasia que tienen que tener las empresas y las estructuras organizacionales, ¿no? Pensar que estamos en una situación de gran volatilidad, ¿sí? De gran cambio. Entonces, si seguimos haciendo los mismos procesos, con las mismas formas, los mismos roles y las mismas tecnologías, seguramente tengamos algún problema, ¿sí? Bien, el otro punto para contarles acá, y el más importante para nosotros, es contarles cómo es un poco la estructura del programa. Nosotros lo dividimos en 6 grandes temas. Una es hacer esta línea de base, ¿no? De saber de dónde partimos, qué es lo que tenemos, ¿no? O sea, conocer cuál es nuestro músculo, cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, y empezar a delinear a dónde queremos ir, ¿no? Me gusta la analogía de pensar que nosotros arrancamos el día como si fuese un día con mucha niebla, ¿sí? Porque los días de niebla, ¿qué nos pasa? O sea, no vemos nada, esa es la realidad. Pero si nosotros estamos en nuestra casa, sabemos lo que hay después de esa puerta, ¿no es cierto? Sabemos que hay una calle, hay un camino, hay un árbol, pero no lo vemos, no lo vemos, ¿no? Y en esta instancia donde estamos hoy parados, es como que todavía, a pesar de habernos pasado un año, 2020, de pandemia, la niebla continúa, ¿sí? O ha vuelto, ¿sí? De nuevo. ¿Por qué? Porque sabemos que hay un montón de cosas que queremos hacer, pero a veces no la logramos ver por la poca claridad que tenemos, por el nivel de incertidumbre que manejamos y por la falta de certeza e información fidedigna que tenemos. Ese es el de dónde partimos, ¿sí? Porque claramente vivimos y tenemos una situación y un escenario tan cambiante que a veces nos cuesta mucho saber cómo adaptarnos fácilmente, ¿no? Y ese es un ejercicio y una dinámica y una habilidad que vamos a tener que hacer crecer de forma constante. El otro punto es hacia dónde vamos. Y ese es buenísimo, ¿no? Porque hoy podemos decir hacia dónde vamos por un camino, pero lo interesante es empezar ese camino y probar, ¿no? A ver si realmente vamos por ahí o hay que cambiarlo de alguna manera más drástica, y a partir de ahí encontrar otro, ¿no? Esto del pivot, o sea, pararnos en un lugar, ver si validamos la hipótesis y podemos seguir avanzando o tenemos que deshacer y volver a hacer, ¿no? Cuanto más rápido, más temprano lo hagamos mejor, y creo que esto también ayuda a pensar y a cambiar ese mindflex que estamos queriendo generar. Vamos a tener todo un espectro de tools, de herramientas que ahora vamos a comentar exactamente qué son y cuáles particularmente vamos a hablar, porque obviamente vamos a tratar de comentar todas aquellas tecnologías, no solo disruptivas, sino que han generado un cambio exponencial a medida que se han implementado en algún lugar. Y esto es clave al momento de entender cuál es el beneficio que nos puede generar esa situación, ¿sí? El otro punto que es el módulo 4, que nos gusta, es traer a personas que han pasado por un proceso de transformación de una manera, digamos, exitosa, ¿no? Porque a veces los procesos de transformación no terminan, ¿no es cierto? Si la transformación es una cosa constante, a veces de hablar de un inicio y un fin es medio complejo, ¿no? Es entender que hay que cargar la mochila con una cantidad de habilidades y aptitudes que continuamente vamos a utilizar. Pero pensemos en algunas empresas que estaban en una instancia, se montaron sobre un proceso de transformación y lograron algunos cambios. Bueno, ese tipo de personas y experiencias vamos a traer de diferentes industrias. En las ediciones anteriores hemos traído de empresas de seguridad, de logística, de banca, de retail, alguna otra, de gobierno, ¿sí? Para que nos cuenten experiencias de cómo lo han hecho, de dónde vinieron y a dónde por lo menos han llegado y a dónde quieren ir, ¿sí? El otro punto después es dónde debemos llegar, ¿no? Con toda esta información que vinimos cargando la mochila, decir, bueno, a ver ahora, ¿cuál es el camino que yo quiero transitar y qué es lo que quiero cambiar? Si mi empresa, si quiero cambiar yo como profesional, si quiero cambiar mi ecosistema, ¿sí? Si quiero cambiar mi red de contactos, si quiero cambiar el mundo, ¿no? Y lo cual está muy bien también, ¿no? Y finalmente un trabajo final, en el cual vamos a tratar de volcar todo este tipo de cosas. Obviamente va a ser un trabajo grupal con la gente que se vaya andando, ¿sí? Así que ahora los invito a hacer un pequeño doble clic en cada uno de estos puntos para contar un poquito más. Si hay alguno que le llama un poco más la atención que otro, lo pueden ir poniendo en el chat para descifrarlo después. Pero conceptualmente el primer módulo va a estar para tratar de ayudarnos a entender, ¿no? Con diferentes dinámicas
que nosotros lo que presentamos en cada uno de estos encuentros, ¿sí? Que van a ser aproximadamente de 90 minutos, 2 espacios de 45 minutos con diferentes dinámicas. Una que puede ser más de teoría, pero seguramente va a haber una actividad práctica para poder entender y comprender mucho mejor cada una de estas temáticas, ¿sí? Como verán, primero, bueno, ¿qué es la transformación digital? Este tema de la gestión de la incertidumbre, entender cuando hablamos de cambios a qué nos referimos, cómo pega un cambio en una empresa, en una sociedad, ¿sí? O sea, si yo les pregunto hoy a ustedes cómo les pegó el COVID, la pandemia, y bueno, si somos 30 personas acá, vamos a tener 30 opciones y opiniones diferentes, ¿no? Porque obviamente a cada uno nos pega de un modo muy, muy particular. También el tema de innovación, ¿sí? O sea, seguramente si les pregunto rápidamente cuál es la empresa, ¿sí? Que les generó algo totalmente diferente en esta pandemia. ¿Alguna empresa que los sorprendió, que les generó valor de una manera totalmente inesperada? ¿Cuál pondrían? ¿La pueden poner ahí en el chat? Solo para saber que me están escuchando. ¿Sí? ¿Alguna empresa que digan, sí, la verdad que yo no esperaba que esto viniese por este lado, ¿no? ¿Hubo alguna empresa que los sorprendió? ¿O ninguna? Puede poner ninguna también, ¿eh? ¿Sí? Laberinto masticable de animación infantil. Bien. Hospital Italiano. Buenísimo. Ok, que está reconvirtiendo su modelo. Bien. ¿Alguna más? Ok. Que lo intentó y que lo logró. Bien, 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 bien. Ok. De emergencias. Emergencias. Ah, bien, de emergencias. Sí, 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 sí. Perfecto. Bien, el punto es, ¿cómo nos sorprendemos nosotros? ¿No? Y el punto es, ¿cómo nosotros podemos sorprender a nuestros clientes? ¿Cómo podemos sorprender a nuestro mercado? Porque seguramente si yo le hubiera preguntado cuál es aquella empresa que los defraudó, todos hubiéramos puesto alguna, ¿sí? Hubiera sido mucho más fácil ir por ahí que por la otra, ¿no? En un periodo tan largo de pandemia puede haber alguna que en algún momento nos haya sorprendido gratamente más que otra, ¿no? A veces pueden ser las relacionadas a alguna empresa que nos da un servicio que antes no esperábamos, ¿sí? Yo siempre cuento en esta instancia el caso de una empresa de seguro que en el medio de la pandemia me manda un aviso de que si quería tener una entrevista o necesitaba un médico para hacer una videollamada, ¿sí? Y era una empresa de seguro de auto, no era una empresa de salud, ¿sí? Entonces claramente fue algo que me sorprendió gratamente, ¿no? Y ese es el recuerdo que nosotros mantenemos de las cosas que nos han generado un valor o algo distintivo en un momento que lo necesitábamos. Acá la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer nosotros eso, ¿sí? En nuestras empresas hoy, ¿sí? Si nosotros queremos cambiar, vamos a tener que empezar a generar todos esos insights, todos esos mensajes a nuestro mercado y a nuestros clientes nuevos con ese norte, ¿sí? Entonces, hablar de innovación ya como que queda también un poquito viejo, por llamarlo de alguna manera. Tenemos que empezar a hablar de disrupción, ¿no es cierto? Porque hay algunas cosas que hay que romper para volver a hacer, y eso también está muy relacionado a lo que es la transformación digital, ¿sí? O sea, a veces cambiar de negocio es un proceso de transformación de raíz, ¿sí? Bien, el tema generacional, lo comentamos al inicio, ¿no? Pero hoy estamos pasando por un momento a nivel global en donde tenemos 4 generaciones diferentes en una empresa y algunas más, y con un conocimiento en las que algunos son nativos digitales y otros son inmigrantes digitales, y eso lleva, digamos, a un relacionamiento muy particular, y encima hoy todos somos una pantalla, ¿no? O somos una inicial en un fondo negro, no somos caras, no somos cuerpos. Hoy ustedes me ven la mitad del cuerpo, a mí ajeno que estamos ahí, ¿sí? Pero no saben si yo estoy en short, pantalón largo o no. Ven una parte de Marcelo, ¿sí? Y ven una parte que se mueve de Marcelo, pero nada más, ¿sí? Y sabemos muy bien que la forma de comunicar es mucho con el cuerpo, ¿no? 70-80% de la comunicación no es verbal, es más de otro lado. Bueno, ¿cómo eso fluctúa hoy en un ambiente tan digital, tanto de pantallas? ¿Cómo logramos hacer la conexión que necesitamos con las personas, ¿sí? Si no nos conectamos con las personas, es muy difícil hacer el cambio de cabeza. Es muy difícil que hagan clic y nos compren, es muy difícil que hagan clic y nos vuelvan a comprar, ¿sí?
Vamos a hablar un poco también de lo que son, cómo hay que cambiar los liderazgos en esta instancia, y hay mucho de Management 3.0 orientado a esta instancia, ¿sí? Un management de la nueva generación, un management mucho más relacionado a la cultura de organizaciones más planas, más TIL, en las cuales, digamos, todos trabajamos en equipo, digamos, con algún rol muy claro, pero el líder pasa a ser una persona que está a disposición de su equipo para eliminar cualquier problemática que tenga y lograr el objetivo común, ¿sí? También vamos a hablar de cuáles herramientas tenemos, y obviamente un tema que pasa a ser clave, que es el trabajo remoto, que llegó para quedarse, ¿no? Pasa a ser también un commodity ahí que es muy, muy importante. El otro gran tema a partir es hacia dónde vamos, ¿no? Y ahí vamos a empezar a hablar un poco de algunas tendencias que hoy suceden en la empresa, que vieron que se habla mucho de Customer Centricity, ¿no? Bueno, nosotros vamos a hablar de People Centricity. ¿Por qué? Porque también hoy hay mucho foco en el NPS, o sea, el índice de satisfacción de la persona que trabaja en una empresa, ¿no? Y con todo este movimiento que hubo durante la pandemia, pasó a ser un indicador crítico también para las personas que son empleadas de una gran empresa. Y encima, si están en un proceso de transformación, es un indicador clave. La parte de gestión de colaboradores es algo muy importante, el tema de la retención, ¿sí? de las personas. La frase era: no importa que una persona por qué se va, sino es por qué decide quedarse, ¿no es cierto? Y eso creo que también hay que buscarle la vuelta ahí, en entender que necesitamos las mejores personas para lograr esta transformación. ¿Cómo se han modificado los negocios con un ecosistema digital? Vamos a hablar de algunos marcos que nos permiten ser más ágiles o dinámicos, como pueden ser todo lo que es relacionado a Business Agility y Lean Startup, como para nombrar dos, ¿sí? Y empezamos a hablar un poco ahora también del contexto, ¿no? Cómo este escenario se puede modelar en algo más tecnológico, más técnico, más real, ¿no? Esto de everything as a services, que todo es un servicio, nada es un producto, pasa a ser un poco loco, ¿no? Pero verdaderamente hay muchas instancias en donde nosotros tenemos que vender algún tipo de servicio más que un producto contante y sonante, ¿no? Y caemos en lo que puede ser uno de los pilares más importantes, que es cómo vamos a modificar y ayudar a modificar a las personas a través de diferentes instancias de capacitación, de entrenamiento, de comunicación, etcétera, ¿no? Ahí hablamos de un concepto que es el emprendedor interno, del changemaker, del nomad, ¿sí? de ciertas formas de que una persona pueda modelarse, reinventarse, rehacerse, inclusive dentro de una organización, ¿sí? No necesariamente como el módulo como si fuese un emprendedor. Cuando hablamos de herramientas, hay un montón, ¿sí? Entonces, la primera que vamos a hacer es, más que una herramienta tecnológica, es una forma de pensar un poco las cosas, ¿no? Y vamos a hacer un taller de Design Thinking con una persona experta del caso. La mayoría de las tecnologías que ven acá las va a presentar un experto del tema, ¿sí? Entonces vamos a traer a alguien que conoce mucho de Big Data y Analytics, de IDVA, un experto en blockchain, para entender, digamos, qué es blockchain, porque suena muy lindo, pero muy poco sabemos de esto y dónde se puede utilizar. IoT también es una tecnología que ha crecido mucho, y ya IoT es una generación de datos infernal, por eso la vamos a ver bastante cerquita, ¿no? Big Data y IoT hoy pasan a tener, digamos, un parentesco que quizás antes no existía tanto. También inteligencia artificial, machine y deep learning, para entender los conceptos y dónde utilizarlo. Toda la parte de robótica y RPA, ¿sí? RPA que generalmente pasa a ser una de las tecnologías más fáciles de implementar y que nos generen valor más rápido, ¿sí? Por esto de automatizar procesos, y era uno de los puntos que nombramos como pilares para modificar y cambiar en forma clave, es algo que se puede hacer en forma sencilla y económica, ¿sí? Realidad virtual y realidad aumentada y realidad mixta también, que también las hay, para entender en qué se usa, ¿no? Y para qué. Una tecnología tiene más de 50 años, pero que recién está empezando a ver, digamos, un momento clave, ¿no? Y esto también gracias mucho a la virtualidad, ¿sí? Hoy hay muchas reuniones donde quizás podemos entrar virtualmente, pero en forma corpórea como un avatar, ¿sí? 5G como tema de comunicación e impresión 3D, ya hay impresión 4D y 5D, pero vamos a contar un poco qué es la impresión esta de 3 dimensiones, ¿no? O sea, para entender para qué sirve, y que la impresión 3D puede ser uno de los grandes
a ver, competidores en el futuro cercano de lo que es la logística, tal cual hoy lo conocemos, ¿sí? La tecnología y su impacto social, porque también hay que ver, digamos, cuál es la huella, ¿no?, que deja el uso extensivo de la tecnología, y cómo las empresas tecnológicas también aplican a su ecosistema social más cercano, ¿no? La tecnología con propósito, y acá vamos a hablar mucho de lo que son sistemas B, las empresas que certifican sistema B, y cuál es este propósito del por qué, ¿no? Creo que la tecnología hoy tiene que mirar con mucho cariño y mucho énfasis esa vertical, porque es algo que se está hablando mucho y va a explotar positivamente en el corto plazo, ¿sí? Y después entender cómo empezar a pensar un plan de transformación, ¿sí? Y ahí siempre un canvas, un lienzo, un pliego, nos ayuda a nosotros a pensarlo de la mejor manera, ¿sí? Esto a nivel de herramientas, veremos una por clase o dos por clase básicamente en esto, de diferente modo, ¿no? O a través de un taller, o a través de una exposición de clase magistral de un experto, a través de video, a través de prácticas cuando lo podamos hacer, ¿sí? Porque a veces se puede meter mano, a veces no, pero bueno, vamos a ver el contexto en el que estamos en el momento que lleguemos a la fecha y lo vamos ajustando. Todo lo que nosotros ponemos acá es básicamente una versión que tenemos hoy. Con Geno lo que nos gusta es, bueno, si aparece algo que nos parece que es mejor, lo cambiamos, ¿sí? Y nos ha pasado siempre. Con lo cual, esta estructura que hoy están viendo, obviamente es la base, pero no implica que saquemos y pongamos alguna otra cosa que, porque ustedes nos lo piden, o porque vemos que el mercado lo está mostrando, o porque sucede algo tan disruptivo que está bueno traerlo, lo vamos a traer, ¿sí? Y los tres últimos módulos están un poco relacionados a esto, ¿no? Mostrar casos de éxito, que vengan y nos cuenten cómo lo hicieron, cuál fue el dolor mayor sobre el que pasaron, cómo salieron de ahí, cómo cambiaron la estructura, qué tecnología pusieron, cómo cambiaron el mindset de las personas, cómo fue la capacitación, el entrenamiento y cuánto tardó. Porque si hay algo que es importante acá entender es decir, bueno, de A a B, ¿cuánto te llevó? ¿No es cierto? El otro punto, el otro módulo, está un poco relacionado a decir, bueno, ¿cómo podemos pensar si yo les doy una varita mágica a cada uno de ustedes y pienso de, bueno, díganme cuál es la empresa del futuro que se imaginan, ¿no? ¿Qué es lo que debería tener? Bueno, y ahí empezamos a jugar a ver qué es lo que debería tener una empresa del futuro, ¿no? Y le vamos a dar ciertos modelos disruptivos que hoy existen en el mercado para pensar, ¿no? Y después pensar, digamos, yo quiero que mi empresa sea eso o alguna de las cosas, ¿sí? O sea, encontrar como que esos servicios están ahí gondolizados y yo puedo tomar alguno que me genere más valor en algún momento determinado, ¿no? Y acá vamos a hacer, con unas expertas también de Future Thinking, una forma de no esperar el futuro, ¿no? De poder co-crearlo entre nosotros. Y este es un punto re interesante, ¿no? Porque cuando se habla de tecnología siempre es, metemos esto para que suceda, pero acá el Future Thinking nos hace parar en un futuro deseado y a partir de ahí ver qué es lo que yo tengo que hacer para construirlo, ¿no? Future Thinking es una forma de pensar muy disruptiva y muy interesante y que machea perfectamente con todo este mundo digital y de tecnología en que las personas estamos embebidos, ¿sí? Y por último, en esta instancia, es entender, a ver, si yo miro mi empresa o mi ecosistema, ¿cuáles son aquellas mejoras que puedo hacer, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es un quick win? ¿Qué es lo que puedo implementar rápidamente y me genera un valor? ¿Cuál es lo que a mediano o largo plazo va a ser más disruptivo? ¿Cómo puedo cambiar mi empresa generando una tecnología nueva? ¿Puedo apuntar a un nicho de mercado nuevo? ¿Puedo hacer un laboratorio de investigación de I+D en mi empresa, si no lo hay? Todo esto está un poco también para empezar a que las empresas y las organizaciones, las personas, empiezan a pensar que vivimos en una instancia de modo beta constante, ¿no? Y es hacia dónde vamos. O sea, nada, lo que hagamos va a ser versión final, ¿sí? Continuamente vamos a tener que ir probando, challengeando, validándolo con nuestro cliente, con nuestro mercado, que va a ir cambiando también, ¿sí? Entonces, por eso digo de que nada va a ser tan estable. Bueno, y esta dinámica va a ser constante. Por eso les comenté al inicio de que el proceso de cambio, de transformación es una constante, ¿no? Deja de tener casi un inicio y un fin. Y por último, un taller de trabajo final, ¿sí? Un trabajo final integrador que trate de buscar y de que ustedes puedan aplicar todo esto en un caso que les pueda ser real o imaginario. Generalmente, lo que sucede acá es que se trata de hacer una mejora de alguna de las empresas de los participantes, ¿sí?
Entonces se llevan ya como output también un plan para poder implementar mañana mismo en la empresa, ¿sí? Y esto está bueno también porque lo que genera es un valor agregado de la capacitación y la inversión de tiempo que ustedes van a hacer en las próximas semanas, ¿sí? Bien, esto es un poco el raconto de los 6 módulos, con mayor o menor detalle, que les queríamos presentar, y un poco el tema de qué te llevas del programa, ¿no? Primero, yo creo que te llevas una cantidad de gente conocida que te va a generar un networking que antes no tenías. Y esto, después de 3 años, con Geno todavía tenemos los grupos de WhatsApp que explotan y siempre que hay una noticia o algo la compartimos y vamos detrás de ayudar a los negocios que van surgiendo, a las startups que se van generando, soportando en el buen sentido, ¿no? Colaborando con alguna ayuda, con una opinión, con algún testeo a veces de la idea o ya del producto, ¿no? Y esto sucede, les digo que ha sucedido en ediciones anteriores, ¿no? Y algo que me gusta comentar ahora es esto de que el mundo VUCA, que todo el mundo habla, que todos hablamos, ya pasó a ser un commodity. Si nosotros no entendemos que 2020 fue un laboratorio, ¿sí?, mundial de lo que fue trabajo remoto y de uso intensivo de la tecnología, no entendimos nada, ¿no? En algún punto, ¿no? Entonces, si algo fue volátil, fue incierto, cambiante y ambiguo, fue el 2020. Y llegó y todos lo practicamos y lo vivimos en carne propia. Entonces la pregunta es, ¿qué aprendimos ahí? Lo que tenemos que aprender que este VUCA, hoy 2021, cambiar un poco la cara, ¿sí? Arreglarle un poco como al auto usado, ¿viste? Le arreglás un poco los huesos, como dicen algunos, y es lo mismo, va a haber algunos cambios, sí. Entonces, ¿qué aprendimos de ahí? Por eso el concepto de VUCA hoy está siendo cambiado por este concepto de BANI, ¿sí? BANI por lo de que es brittle, o sea que es algo frágil, muy quebradizo, ¿sí? En el cual, digamos, todo lo que hagamos es como beta, ¿no? Como decíamos antes, lo que tiremos al mercado quizás dure poco, ¿sí? Y esa durabilidad de nuestro producto o servicio tenemos que entender de que constantemente la vamos a tener que ir mejorando, cambiando, pivoteando, ¿sí? El otro punto es la ansiedad, ¿sí? ¿Vieron cuánto tarda Netflix en mostrar el próximo capítulo? Cada vez tarda menos, ¿no? Son segundos, ¿no? ¿Cuánto dura la publicidad de YouTube o de Facebook? Cada vez es menos. ¿Por qué? Porque estamos más ansiosos, que queremos rápido terminar algo para avanzar a otra cosa, ¿no? Y eso nos pasa también a veces con la capacitación, los entrenamientos, ¿no? Nos cuesta mucho respirar hondo, entender e internalizar el concepto. La ansiedad es general. El otro punto es que dejamos de vivir en un mundo tradicional en el cual las fases van pasando como los meses, no. No es que septiembre va a venir después de abril hoy, ¿no? Pero la verdad que a veces las cosas dejaron de ser lineales, ¿no? Entonces tienen un comportamiento que a veces se paralelizan, se trastocan, cambian drásticamente, crecen exponencialmente, desaparecen, ¿sí? Entonces lo no lineal es algo que nos complica mucho pensar, porque cuando planificamos, ¿qué hacemos? Pensamos de alguna manera que las cosas van a suceder con un nivel de supuestos que tenemos, ¿sí? Entonces lo no lineal es algo interesantísimo para ver cómo lo podemos gestionar. Y el último punto es lo incomprensible. Hay un montón de cosas que no sabemos. Yo digo, puedo hablar de lo que es, inteligencia artificial, blockchain, puedo hablar de un montón de cosas. Ahora la conozco a rajatabla como es un bloque de blockchain y no, ¿sí? O sea, necesito mucho más. Ahora, ¿lo necesito para usar la blockchain? Y quizás no, porque a mí el servicio me sirve para autenticar, digamos, firma a través de proveedores. Listo, usé blockchain. Después confío en la tecnología, sé para qué sirve, pero el detalle no. Entonces, vamos a empezar a usar un montón de cosas de las cuales no comprendemos cómo se hace. Y eso va a ir creciendo, ¿sí? Entonces, fíjense que el nivel de incertidumbre pasa a ser un commodity, ¿sí? El cambio es algo que ya está hasta como, digamos, un cambio estático, es continuo, ¿sí? Y lo que nosotros hagamos, tengamos que pensar que inclusive lo frágil, ¿sí?, va a generar valor. Porque, digamos, lo probamos, y si no es, lo podemos cambiar, y si no, podemos hacerlo crecer, o poner una nueva versión de eso, ¿sí? Entonces, primer punto, comprender de que este entorno donde vivimos hoy, y lo aprendimos el año pasado, todos a nivel global, va a hacer que este 2021 y de acá para adelante tengamos que cambiar los lentes con que miramos todo. Miramos el mundo, miramos los negocios, miramos las personas, nos miramos nosotros, el ecosistema, la familia, la casa. Si alguno de ustedes no cambió la forma en que vive, es raro, ¿no?
porque tuvimos que empezar a compartir un montón de cosas con la familia, ¿sí? La Wi-Fi, los escritorios, la computadora, un montón de cosas, ¿no? Y eso ha sido bueno y ha sido malo también. Bueno, es un ejemplo que nos pasó a todos, ¿sí? Esto, fíjense, a nivel de negocios. Sabemos muy bien que lamentablemente muchas empresas cerraron, muchas nacieron y muchas explotaron de negocios, ¿sí? Bueno, hay que ver, digamos, cómo han moldeado esta situación. Entonces, primer punto, comprender que ciertas cosas hoy hay que manejarlas con otro espíritu, con otro formato, con otra forma de enfrentarlas, ¿sí? Esto de la adaptabilidad, de ser muy flexible y entender de que nos tenemos que parar en un pivot en forma constante para ver para dónde salir, ¿sí? Eso nos va a ayudar mucho a entender a dónde estamos hoy. ¿Y a quién va dirigido? La verdad que acá pusimos un montón de cosas que me parece que están bien, ¿sí? Pero creo sinceramente que está dirigido a la persona que entiende que tiene que cambiar, que necesita cambiar y que no se siente cómodo en la situación que está. ¿Por qué? Porque le falta un entendimiento, porque le falta un conocimiento, porque siente que tiene un montón de cosas y ganas de hacer y no sabe dónde, y quizás sea un momento para encontrar nuevas habilidades y capacidades para poder cambiar o ir a otro lugar, o comenzar algo de cero, ¿sí? Y acá les cuento un par de cositas y ya cierro, que en las ediciones anteriores que tuvimos este curso, la verdad que el fin con el que que terminamos y nos encontramos con Geno fue tremendamente gratificante, ¿sí? Porque ayudamos a muchas personas a encontrar un nuevo camino. Varias personas renunciaron a su trabajo en relación de dependencia y pusieron una consultora, ¿sí? Otras personas crearon algo totalmente nuevo, ¿sí? A partir de lo que empezaron a descubrir ellas mismas que podían hacer de cara a ayudar los cambios organizacionales y a pensar un poco el futuro de las organizaciones, ¿sí? Entonces, creo que el proceso pasa por ahí, ¿no? Primero, brindarles las posibilidades a ustedes de tener entender un poco el escenario en donde estamos, compartir con ustedes herramientas y capacidades y habilidades para que puedan absorberlas y sobre eso tomar una decisión de qué es lo que quieren cambiar, qué es lo que pueden cambiar, que a veces puede ser un negocio, una empresa, pero también pueden ser ustedes mismos, ¿sí? Y eso creo que también es muy disruptivo en esta instancia, ¿no? Permitirnos un cambio y ser parte de él, creo que es muy rico. Y fíjense que estamos hablando de transformación digital y terminamos hablando de personas, que es así, ¿no? O sea, todo radica después en nosotros, porque los gestores del cambio hoy vamos a ser nosotros los que vamos a poner más o menos tecnología, los que vamos a cambiar procesos, lo que vamos a hablar con personas para cambiar o generar un nuevo Mindflex, vamos a ser nosotros, no otra cosa, ¿sí?